Mis amados y queridos hermanos, necesitamos que se inscriban, den joya, compartan y comenten en nuestro canal, así llegaremos a los que más necesitan un confort espiritual en sus vidas. San Esteban, martirio, fe y legado de la primera piedra de la Iglesia Católica. San Esteban, reconocido como el primer mártir del cristianismo, es una figura histórica de gran importancia. Este discípulo de Jesús y diácono de la primera comunidad cristiana en Jerusalén, es recordado por su valiente predicación y testimonio de fe. San Esteban destaca por ser el protagonista del primer martirio registrado, un episodio detallado en los Hechos de los Apóstoles del Nuevo Testamento. San Esteban, el primer mártir de la Iglesia Católica y su influencia inmortal. San Esteban es una figura trascendental en la historia del catolicismo, reconocido como el primer mártir de la Iglesia Católica. Su vida, fe y sacrificio incontestable han dejado una influencia inmortal en la tradición y los valores católicos. Nacido en Jerusalén, San Esteban fue uno de los 7 primeros diáconos elegidos por los apóstoles para ayudar a la creciente comunidad cristiana. Fue conocido por su excepcional oratoria y su capacidad para realizar milagros, lo que atrajo la atención de las autoridades religiosas. El mártir de San Esteban ocurrió cuando fue acusado falsamente de blasfemia y condenado a muerte por lapidación. A pesar de la cruel sentencia, mostró una fortaleza y fe inquebrantables. Al momento de su muerte, invocó a Cristo diciendo: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Luego, de manera similar a Jesús, perdonó a sus verdugos diciendo: «Señor, no les tengas en cuenta este pecado». El martirio de San Esteban marcó un antes y un después en la historia de la Iglesia Católica. Su valentía y devoción incondicional hacia su fe desataron una ola de persecución contra los cristianos, pero también encendieron una chispa de fe y resistencia que impulsó la expansión del cristianismo. La influencia inmortal de San Esteban se manifiesta de varias formas. Como patrón de los diáconos, su vida ejemplifica el servicio y la entrega a los demás. También es considerado patrón de los constructores de puentes, simbolizando así su papel en la conexión de personas y comunidades a través de la fe. La fiesta de San Esteban se celebra el 26 de diciembre, un día después de Navidad, y es un recordatorio constante del sacrificio que hizo y el legado que dejó en la historia de la Iglesia Católica. ¿Cuándo se celebra el Día de San Esteban? El Día de San Esteban se celebra el 26 de diciembre, exactamente un día después de la Navidad. Este es un día muy especial en la liturgia católica ya que San Esteban es reconocido como el primer mártir cristiano. La fecha destaca su importancia en la historia de la Iglesia y su valentía al proclamar su fe. ¿Qué día se celebra San Esteban en agosto? La celebración de San Esteban en el calendario litúrgico católico tiene lugar el día 26 de diciembre, no en agosto. San Esteban es conocido como el primer mártir cristiano, y su festividad se celebra al día siguiente de la Navidad. Sin embargo, hay otros santos que se celebran en agosto como San Agustín el 28 de agosto, San Bartolomé el 24 de agosto, entre otros. ¿Qué festividad se conmemora el 26 de diciembre en Barcelona? El 26 de diciembre, en Barcelona y en otras partes de Cataluña, se conmemora la festividad de San Esteban. Esta celebración tiene lugar al día siguiente de Navidad y honra a Esteban el protomártir, quien es conocido por ser el primer mártir cristiano. Los fieles catalanes acuden a misa y disfrutan de comidas familiares para celebrar este día. San Esteban es venerado como santo en muchas de las denominaciones cristianas que honran a los santos. Además de su conmemoración el 26 de diciembre en la región de Cataluña, otras tradiciones cristianas celebran su festividad el 27 de diciembre o el 9 de enero. Según la narración de los Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento de la Biblia, Esteban fue apedreado hasta la muerte por su fe en Jesucristo, hecho que se recuerda durante su día de fiesta. ¿Cuál es la razón por la que la celebración de San Esteban se realiza el 26 de diciembre? La celebración del Día de San Esteban en el calendario litúrgico católico se lleva a cabo el 26 de diciembre, un día después de la Navidad. Esta tradición se remonta a las primeras épocas de la Iglesia. Esteban es conocido por ser el primer mártir cristiano, quien fue lapidado hasta la muerte por predicar el Evangelio. Se le representa a menudo con piedras, la herramienta de su martirio. La razón por la cual la celebración de San Esteban se realiza el 26 de diciembre está ligada al hecho de que su martirio se considera una continuación del sacrificio de Jesús. La Iglesia celebra su fiesta un día después de Navidad porque la vida y muerte de Esteban reflejan la promesa y el costo de seguir a Cristo. En términos simbólicos,
La fecha también resalta el contraste entre la alegría del nacimiento de Jesús y el sufrimiento asociado con su misión y el seguimiento fiel a ella. En cierto sentido, San Esteban se convierte en una figura que anticipa la pasión de Cristo y la persecución que enfrentarán sus seguidores. San Esteban es un potente recordatorio de que la fe puede exigir sacrificios y a veces incluso la vida, pero finalmente ofrece una recompensa eterna. ¿Quién fue San Esteban y por qué es considerado santo en la Iglesia Católica? San Esteban es considerado el primer mártir de la Iglesia Católica, también conocido como protomártir. Es reverenciado como santo por las diversas ramas del cristianismo y su celebración litúrgica tiene lugar el 26 de diciembre, según los relatos bíblicos. San Esteban era un judío helenista que se convirtió al cristianismo y fue uno de los 7 diáconos nombrados por los apóstoles para distribuir ayuda a los necesitados en la comunidad cristiana primitiva de Jerusalén. Se le atribuían milagros y poseía un gran poder de persuasión, lo cual molestó a algunas autoridades religiosas judías de la época. Fue acusado falsamente de blasfemia contra Moisés y Dios, llevado ante el Sanedrín, el Tribunal Supremo judío, y condenado a muerte por apedreamiento. San Esteban es considerado santo porque su vida y muerte reflejan el sacrificio y la entrega total a la fe cristiana. Su actitud en medio de su juicio y ejecución, donde pidió a Dios perdón por sus verdugos, rememoraba directamente a Jesucristo en la cruz. Esto marcó profundamente a la Iglesia primitiva y fue decisivo en su canonización como santo. Además, su martirio tuvo un impacto significativo en el desarrollo del cristianismo temprano, en particular al influir en la conversión de Saulo de Tarso, quien presenció la ejecución y más tarde se convertiría en San Pablo Apóstol, uno de los grandes propagadores del cristianismo. Por todo esto, San Esteban es venerado en el mundo cristiano como símbolo de devoción, fe y perdón. ¿Cuáles fueron los milagros atribuidos a San Esteban que llevaron a su canonización? San Esteban, conocido como el primer mártir de la cristiandad, fue condenado a la muerte por lapidación acusado de blasfemia. Aunque la Iglesia Católica no relata milagros atribuidos a San Esteban antes de su canonización, sí se han reportado muchos milagros y apariciones posteriores que se atribuyen a su intercesión. Uno de los milagros más famosos ocurrió en el siglo III en la ciudad de Besançon, Francia. Según la tradición, San Esteban se apareció en un sueño al sacerdote de la catedral y le indicó que debía ir a Jerusalén a buscar sus reliquias. El sacerdote realizó el viaje y una vez en Jerusalén, encontró las reliquias de San Esteban exactamente en el lugar señalado en el sueño. Tras su regreso a Besançon con las reliquias, la ciudad fue liberada de la peste que la asolaba. Posteriormente en el siglo V, la emperatriz Eudoxia envió una parte de las reliquias a Roma, donde fueron puestas en la iglesia de San Lorenzo. Según la leyenda, las piedras de la calle levitaban para hacerle espacio al paso de las reliquias de San Esteban. Finalmente, en la época de las cruzadas, muchas victorias fueron atribuidas a la intercesión de San Esteban, por lo que se erigieron varias iglesias en su honor en toda Europa. A pesar de que la Iglesia Católica no documenta milagros específicos previos a su canonización, la fe inquebrantable de San Esteban, su valentía al enfrentar la muerte y su ejemplo de santidad, son considerados como prueba de su santidad. Además, los milagros reportados a lo largo de los siglos han fortalecido su veneración. ¿Cómo influyó San Esteban en la expansión del cristianismo en sus primeros años? San Esteban es reconocido como el primer mártir de la Iglesia cristiana, y sin duda, jugó un papel crucial en la expansión del cristianismo durante sus primeros años. Su influencia no se evidencia tanto en términos de territorios conquistados o multitudes convertidas, sino en la semilla de fe y testimonio que plantó con su vida y muerte. San Esteban fue uno de los 7 primeros diáconos elegidos por los apóstoles para ayudar en la labor de la prédica y atención de los fieles, especialmente los más necesitados. Pero su labor trascendió a este servicio y se destacó también como un gran evangelizador. San Esteban es recordado principalmente por su discurso ante el Sanedrín, la Corte Suprema del Antiguo Israel. Aquí, defendió fervientemente su fe en Jesucristo, a pesar de la fuerte oposición y las acusaciones de blasfemia. Su discurso, lleno de sabiduría y el Espíritu Santo, retaba a las autoridades religiosas e instaba al arrepentimiento. Finalmente, la valentía de San Esteban y su inquebrantable fe culminaron con su martirio. Fue apedreado hasta la muerte, convirtiéndose en el primer cristiano en derramar su sangre por Cristo. Su último acto de perdón hacia sus asesinos refleja el amor incondicional de Cristo, mostrando un poderoso testimonio de fe. La muerte de San Esteban marcó un antes y un después en la historia del cristianismo. Si bien provocó una dura persecución contra los cristianos,
también estimuló su dispersión fuera de Jerusalén y por ende, la expansión del mensaje del Evangelio a diferentes territorios. Uno de los presentes en el martirio de San Esteban fue Saulo de Tarso, quien luego se convirtió al cristianismo y se transformó en el apóstol Pablo. Se puede afirmar que San Esteban, indirectamente, influyó en la conversión de uno de los más grandes evangelizadores en la historia del cristianismo. Por tanto, la vida y martirio de San Esteban demuestra cómo, a través del testimonio de fe, valentía y amor incondicional, se puede tener un impacto profundo en la expansión de la buena nueva de Jesucristo. ¿Por qué San Esteban es representado llevando piedras en su iconografía católica? San Esteban es representado llevando piedras en su iconografía católica debido a la forma en que encontró su martirio. Según los Actos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento, San Esteban fue apedreado hasta la muerte por proclamar su fe en Jesucristo. Este hecho marcó a San Esteban como el primer mártir del cristianismo, convirtiéndose así en un símbolo poderoso de la fe inquebrantable y el sacrificio en nombre de las creencias religiosas. Por lo tanto, las piedras son una referencia visual a su martirio y testamento de su coraje espiritual. En la iconografía, las piedras por lo general se muestran siendo sujetadas por San Esteban, o a veces simplemente a su alrededor. Esto sirve como un recordatorio de su sacrificio final y la violencia brutal de su muerte. La representación de San Esteban con piedras tiene la intención de inspirar a los fieles a mantenerse firmes en su fe, incluso ante la adversidad y la persecución. ¿Cuál es la fecha de conmemoración de San Esteban y cuáles son las tradiciones asociadas a este día? San Esteban es conmemorado por la Iglesia Católica el día 26 de diciembre. Este santo, conocido como el primer mártir del cristianismo, fue un diácono de la Iglesia primitiva en Jerusalén. El día de San Esteban se celebra de diversas formas dependiendo del país. En general, las tradiciones están vinculadas con la caridad y la generosidad, en honor a su labor como diácono. Por ejemplo, en Irlanda, el Día de la Caja de Ren, o Wren Day, se celebra el Día de San Esteban, donde los niños salen a la calle para cazar un pájaro de mentira, cantando canciones de puerta en puerta y recaudando dinero para obras de caridad. En otros lugares, es común realizar procesiones y misas especiales para conmemorar a este santo. En algunos países como España, se prepara la comida tradicional del día de Navidad, y en ciertos casos, se comparte con los menos afortunados, en conmemoración a la generosidad de San Esteban. Recordar la vida de San Esteban puede ser una forma significativa de celebrar este día, ya que su vida está marcada por la dedicación al servicio del prójimo y la valentía de mantener sus creencias, incluso frente a la persecución. ¿Qué enseñanzas o valores se pueden aprender de la vida de San Esteban según la Iglesia Católica? San Esteban es uno de los santos más reverenciados en el cristianismo, y su vida ofrece varias enseñanzas y valores importantes según la Iglesia Católica. Primero, San Esteban nos enseña sobre el valor de la fe. Fue el primer mártir del cristianismo, muriendo por su creencia en Jesucristo. A través de su historia, se nos recuerda la importancia de tener una fe fuerte y constante, incluso frente a la persecución y adversidad. También, la vida de San Esteban refleja la importancia del servicio a los demás. Fue uno de los primeros diáconos de la Iglesia, cuyo papel era ayudar a los necesitados. La elección de Esteban para este puesto demuestra su compromiso con el cuidado de aquellos en necesidad, lo que la Iglesia nos insta a imitar. El martirio de Esteban también nos enseña sobre el perdón. Según los Hechos de los Apóstoles, mientras estaba siendo apedreado hasta la muerte, Esteban oró por el perdón de sus perseguidores. Este acto de misericordia y gracia es un recordatorio de la enseñanza cristiana de amar a nuestros enemigos y perdonar a quienes nos ofenden. San Esteban también nos educa en el valor del testimonio. Su valiente proclamación de su fe en Jesús, tanto en su vida como en su muerte, sirve como un fuerte testimonio de su creencia, inspirándonos a ser valientes en nuestro propio testimonio de fe. Finalmente, la vida de San Esteban ilustra el valor de la santidad. A pesar de su trágica muerte, Esteban permaneció fiel a sus convicciones y vivió su vida en piedad y amor a Dios y al prójimo. ¿Quiénes fueron los contemporáneos de San Esteban y qué papel jugaron en su historia? San Esteban, considerado el primer mártir cristiano, vivió y murió en el siglo I después de Cristo. Algunos de sus significativos contemporáneos incluyen a Jesús de Nazaret, los 12 apóstoles, el apóstol Pablo de Tarso, entonces conocido como Saulo, y la comunidad inicial de cristianos en Jerusalén. Jesús de Nazaret, el fundador del cristianismo, es quien estableció las bases de fe y enseñanzas que San Esteban y otros discípulos luego propagaron.
Después de la ascensión de Jesús, los 12 apóstoles se convirtieron en los líderes de la primera comunidad cristiana en Jerusalén. San Esteban fue elegido, junto con otros 6 hombres, para ayudar a los apóstoles en su trabajo, especialmente en la distribución de alimentos a las viudas y a los pobres. Sin embargo, San Esteban no solo se limitó a esta función de diácono. También se dedicó a predicar la palabra de Dios y a realizar milagros. Esto atrajo la ira de ciertos grupos judíos que lo acusaron de blasfemia. El papel de Pablo de Tarso fue particularmente notable en la historia de San Esteban. En ese momento, Pablo todavía era Saulo, un fariseo devoto y perseguidor de cristianos. Según los Hechos de los Apóstoles en la Biblia, Saulo estuvo presente y aprobó la lapidación de San Esteban. Sin embargo, este acontecimiento fue crucial en la conversión de Saulo. Más tarde tendría una visión de Jesús en el camino a Damasco y se convertiría en el apóstol Pablo, uno de los más importantes propagadores del cristianismo. La persecución y martirio de San Esteban también tuvo un impacto significativo en la primera comunidad de cristianos en Jerusalén. Su muerte marcó el inicio de una intensa persecución contra los cristianos, lo que eventualmente obligó a muchos de ellos a dispersarse, y por ende, a llevar la palabra de Dios más allá de Jerusalén.